Yo soy María Camila Zuluaga Sánchez, residente de segundo año de Medicina de Emergencias, y hoy vamos a hacer una gran sesión sobre neuroprotección en pacientes con trauma craneoencefálico severo, cuáles son las medidas en la sala de reanimación. Para comenzar, vamos a definir los objetivos de esta charla. Entonces, el primero y el más importante es que esta gran sesión vamos a hablar sobre neuroprotección en el paciente con trauma craneoencefálico, que es diferente al manejo de la hipertensión endocraniana, que realmente fue lo que a mí se me ocurrió de primeras cuando leí el tema que me asignaron. Durante la charla vamos a encontrar la diferencia y vamos a ahondar en ella, pero para tenerlo en cuenta desde el inicio. Lo segundo es que vamos a recordar cuál es la fisiopatología del trauma craneoencefálico. El tercer objetivo es conocer un poco sobre cuál es la evidencia actual, cuáles son las nuevas dianas terapéuticas, qué es lo que se está investigando actualmente sobre farmacología en trauma craneoencefálico severo basado en la fisiopatología. Y por último, recordar cuáles son las medidas de neuroprotección que nos conciernen a nosotros que debemos comenzar y realizar en la sala de reanimación cuando abordamos a nuestro paciente. Entonces, para comenzar con la definición, debemos recordar que trauma craneoencefálico se define como cualquier alteración o interrupción de la función cerebral u otra evidencia de patología intracerebral que es causada por una fuerza física externa, pueden ser de diferentes tipos, y conduce a un deterioro temporal o permanente del estado neurológico de nuestros pacientes. Muy, muy importante es que siempre, pues digamos que en los estudios, y vamos a ver que el tema del desenlace neurológico funcional de los dos pacientes es uno de los outcomes más importantes en la mayoría de los estudios por las secuelas que en ellos pueden generar. Hay varios tipos de trauma craneoencefálico, pues está el cerrado y el abierto, y directos por contigüidad, aceleración y desaceleración y penetración. Para recordar, nunca está de más, la escala de Glasgow es la forma en que nosotros objetivamos la gravedad del trauma craneoencefálico. Y muy importante, y uno ve que se cometen errores al respecto cuando se clasifica el trauma craneoencefálico, porque a veces se tiene la pues, mala percepción o la forma incorrecta de clasificarlo, por ejemplo, en cuanto a los hallazgos de la tomografía, qué tan severo fue. Recordemos que el trauma craneoencefálico se clasifica basado en la escala de Glasgow, que tiene tres pilares: ocular, verbal y motora. La puntuación mínima es 3, la máxima es 15, y hablamos de trauma craneoencefálico leve, un Glasgow de 14-15, moderado de 9 a 13 y severo menor a 8. Hay algunas cortes y algunos estudios que han intentado como cambiar estas puntuaciones, no varían mucho, para algunos severos menor a 9, moderado pues de 10 a 12 y leves de 13 a 15, pero esta es la forma tradicional y es, digamos, que en la mayor cantidad de estudios son validados de este modo. Entonces, dentro de la epidemiología, y porque es un tema importante y es una problemática a nivel mundial, en este reporte, una revisión que hacen de forma global para el 2016 sobre trauma craneoencefálico, nos reportan una incidencia de 369 por cada 100.000 habitantes, prevalencia de 262 personas por cada 100.000 habitantes, nos reportan mortalidad y años de vida ajustados a discapacidad, 111 por cada 100.000 habitantes. La OMS pues reporta para este año que el accidente de tránsito y el trauma craneoencefálico es la tercera causa de mortalidad a nivel mundial. Una revisión epidemiológica publicada en el 2017 en Estados Unidos nos reporta una incidencia de 285 por cada 100.000 habitantes, prevalencia 502 por cada 100.000 habitantes, una mortalidad total entre 50.000 y 70.000 años, y años de vida ajustados a discapacidad total entre 2.5 a 6.5 millones años. Y en Colombia, el último estudio, el más reciente, sobre epidemiología en trauma craneoencefálico, fue publicado en la Universidad del Rosario en Bogotá y es en el 2017. Mortalidad total, 43.488 mil, y años de vida ajustados a discapacidad, 1.100 pacientes aproximadamente. En Colombia tenemos que el 88% de los pacientes que sufren un trauma craneoencefálico son hombres, 12% mujeres. La edad es muy acorde a la epidemiología mundial, entre los 20 y los 40 años, por eso es una problemática en salud pública, porque pues digamos que esta es la edad productiva, y las secuelas neurológicas pues acarrean un alto costo en los servicios de salud.
Y las tres principales causas de trauma craneoencefálico en Colombia para el 2017 son proyectil arma de fuego, accidente de tránsito y agresiones externas. Creo que es lo que vemos nosotros en la sala de reanimación a diario. Bueno, entonces, dentro de la fisiopatología del trauma craneoencefálico, un recuento aquí con algo de bioquímica es, el trauma craneoencefálico tiene dos grandes lesiones. Entonces está la lesión primaria, que es inmediata y se corresponde al trauma directo, o sea, lo que causa el traumatismo en el momento directo al contacto con pues, el cerebro, pues. Entonces es una se relaciona, tiene una relación estrecha entre el mecanismo y la energía con la que la fuerza externa impacta con el cráneo y genera las lesiones primarias que pueden ser contusiones, sangrados o lesión axonal difusa. En este momento de la lesión primaria, pues digamos que inicialmente se activa toda la vida de cascadas de respuesta inflamatoria sistémica, citoquinas proinflamatorias y empieza a activar la lesión secundaria. La lesión secundaria es de la que depende las secuelas del paciente, el pronóstico del paciente, la evolución del paciente, cuán severa y perpetua sea la lesión secundaria. Entonces, para la lesión secundaria partimos de que es, bueno, respuesta a la lesión primaria, se divide en procesos metabólicos, celulares, moleculares, inflamatorios y genera el edema cerebral, la hipertensión endocraniana, que es lo que nos lleva en la parte clínica a pues digamos que el deterioro del paciente y tomar las conductas que vamos a mencionar. Entonces, pues partimos de la lesión primaria, un daño, una disrupción en la barrera hematoencefálica y aquí comienza la primer vía, que es la de excitotoxicidad. Cuando hay una disrupción de la barrera hematoencefálica, hay una sobreestimulación o excitación de glutamato y que normalmente se recapta por el N-metilaspartato y otros receptores que son los que pues, hacen la captación a nivel sináptico. Como hay una disrupción, está inhibido, hay aumento de glutamato, primera cosa importante en el trauma craneoencefálico, y genera una entrada masiva de sodio, agua y calcio a nivel intracelular y mitocondrial y sale potasio de la célula. Entonces, esto genera disfunción mitocondrial y estrés oxidativo por estas vías bioquímicas e inflamatorias. Cuando el paciente se está enfrentando a la disfunción mitocondrial, se activan vías de señalización celular que son principalmente mediadas por caspasas y proteasas que son proteínas apoptóicas que alteran el citoesqueleto y digamos que a nivel neuronal generando apoptosis. Otra vía es la estimulación del citocromo C, que también nos va a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica como un círculo vicioso, llevándonos a apoptosis. Y con el daño mitocondrial hay una supresión de ADN, aumento de los radicales libres de oxígeno y de nitrógeno, generando una pérdida de metabolismo celular, sumado al alto nivel de calcio intracelular, y nos genera un daño oxidativo que finalmente todas las vías van a confluir en apoptosis. A nivel, digamos que de la microglia, hay una superactivación de la microglia, principalmente está descrito por la interleuquina 8, es la que más llama la activación leucocitaria para la activación de la microglia a nivel, pues obviamente de cerca de la barrera hematoencefálica con los astrocitos, genera una neuroinflamación, se perpetúa la respuesta de la cascada proinflamatoria y los radicales libres de oxígeno, lo que genera es una disrupción de citoesqueleto y una desmielinización a nivel axonal que genera degeneración axonal y todas las vías van a terminar en muerte celular programada. Y es por eso que nuestros pacientes, bajo todas estas vías, presentan en relación al tipo de trauma que tienen, edema cerebral, que es citotóxico, hipertensión endocranial, herniación cerebral, y dentro de las lesiones principalmente son contusión, concusión, hemorragias y lesión axonal difusa. Entonces, basado en la fisiopatología, bueno, la neuroprotección es el empleo de cualquier modalidad terapéutica que puede ser en prevención o ya digamos que en intervención para intentar revertir o frenar la muerte celular y disminuir el resultado negativo a nivel neuronal en nuestros pacientes. Basado en la fisiopatología, se han venido estudiando, de hecho, por muchísimos años, dianas terapéuticas para impactar con fármacos en estas 7 procesos bioquímicos que se desarrollan en nuestro cerebro cuando sufre un trauma. Y vamos a hablar un poquito de ellos como para estar pues, en conocimiento de la evidencia actual. Se han estudiado 3 grandes grupos que son los antiexitotóxicos,
hay muchos grupos, los que más se hablan son los bloqueadores, los receptores de glutamato, cannabinoides y amantadina, inhibidores de los canales de calcio, inhibidores de serotonina. Vamos solamente a hablar dos de ellos por cuestión de tiempo, y esto aplica para cada grupo. En el grupo de los antioxidantes está la N-acetilcisteína tipo amida, los corticosteroides, progesterona, ciclosporinas, y los antineuroinflamatorios y antineuroapoptóticos, minoxiclina, estatinas y eritropoyetina. Entonces, para comenzar, los antiexcitotóxicos, empezamos con los bloqueadores del N-metildeaspartato, que lo que ha dicho la evidencia es que reducen el edema cerebral para aumentar la reparación en la barrera hematoencefálica y impactar en el desenlace neurológico de funciones motoras y memoria. Estos son estudios y, como vamos a ver con los otros grupos de fármacos, en su mayoría son en roedores, en ratas. Hay muy pocos estudios en seres humanos. Y las dos moléculas más estudiadas en este grupo son cannabinoides sintéticos no psicotrópicos, como el dexanabinol y la disoxilpina, que son bloqueadores de poros, antagonistas de los receptores de glutamato. Y en los estudios que ahí les he mostrado, pues como les mencioné, son en ratas, y lo que han encontrado es que pues son antiguos, no hay evidencia reciente, no demostraron uso seguro ni eficacia en humanos por los efectos secundarios, pero en las ratas sí logra disminuir el edema cerebral. El otro grupo, que digamos que en este lo traje porque hay algo interesante, que es algo que a veces se aplica en la práctica clínica en un subgrupo especial de pacientes con trauma craneoencefálico, son los inhibidores de canales de calcio, y lo que se ha evidenciado es que disminuye el daño mitocondrial, disminuyendo así la isquemia cerebral y el edema para impactar en el déficit neurológico. Los dos estudios que traje son en nimodipino, que es pues antagonista de los canales de calcio dihidropiridínicos, y lo que hace es bloquear el flujo de calcio extracelular a través de los canales dependientes de voltaje, que se ha encontrado que sí tiene un impacto en la prevención de la vasoconstricción, en el desenlace neurológico, pero en la hemorragia subaracnoidea. No hay evidencia que respalde esto en trauma cráneoencefálico, solo en el subgrupo de hemorragia subaracnoidea, pero eso, bueno, que se sigue usando. Y hay un estudio que pues prometía bastante, que eran micropartículas de la nimodipino, pero se detuvo por futilidad. Y otro grande es este estudio, que es bloqueadores de canales de calcio en lesión cerebral traumática, pero hay una incertidumbre grande sobre sus efectos. Solamente se evidenció nuevamente que impacta en la hemorragia subaracnoidea, y dicen los autores que hay que tener cuidado sobre las reacciones adversas del fármaco, sobre todo pues que son hipotensores, eso lo usamos, ¿no? Entonces pueden generar hipotensión, y ya vamos a ver que obviamente no es algo que queremos en nuestros pacientes. El siguiente grupo, los antioxidantes, están los corticosteroides, que lo que hacen es disminuir la actividad de la microglia y así el edema cerebral. Estos tres estudios, que son recientes, 2016, 21, y este grande, que es uno de los más conocidos, que es el CRASH, que fue un experimento clínico aleatorizado en humanos, y en la evidencia de corticosteroides en trauma craneoencefálico no hay recomendación de uso, porque sí se evidencia que impacta sobre el edema vasogénico tumoral y en el edema vasogénico en abscesos intracraneales, pero no en edema citotóxico, que es el que presentamos en el trauma craneoencefálico. En los estudios en ratas sí se ha visto que hay disminución de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, disminuyendo el edema, no lo evidenciaron en humanos. Y en el CRASH, que fue en seres humanos, el experimento aleatorizado, se evidenció un aumento en la mortalidad y peores desenlaces neurológicos a los 6 meses. Por esto, pues digamos que como es uno experimento clínico en seres humanos, no lo usamos, y no hay otra evidencia que respalde que deberíamos usarlo en este contexto de pacientes. Entonces, solamente en edema vasogénico tumoral y o abscesos, que es la corte más pequeña en este grupo de pacientes. Y el otro para este grupo es la progesterona, que también su función o sus efectos se ha visto disminuir el edema y la muerte cerebral, e impacta en el déficit neurológico motor. Este estudio en el 2015, perdón, fue también en ratas, y se evidenció que reduce el edema citotóxico y la respuesta sistémica por inhibición de la proteína C3, pero no hay evidencia clínica en seres humanos. Y este, que sí fue en el 2020, fue una revisión sistemática que fue con seres humanos, y no mejora la mortalidad ni desenlace neurológico, así que tampoco tenemos evidencia al respecto. Y por último,
antineuroinflamatorios y antineuroapoptóticos. Tenemos la minoxiclina, que es una tetraciclina de segunda generación, y lo que han visto en los modelos experimentales de los roedores es que inhibe la activación de la microglia, que interviene igual con la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Y este es un estudio del 2022, es reciente, pues también fue en roedores, y evidencian que sí tiene una actividad importante antiinflamatoria, antiapoptótica, antioxidante, disminuyendo así el edema cerebral, pero bueno, no lo han aplicado en seres humanos. Y este, que fue en el 2018, en febrero, minoxiclina para reducir la inflamación crónica de la microglia, reduce la neuroinflamación, pero encontraron que aumenta o parece aumentar la neurodegeneración. Por eso tampoco está recomendado. Y por último, la eritropoyetina, que su efecto lo que han visto es que disminuye el estrés hipóxico isquémico, y lo que genera en los roedores es que ha disminuido la extensión de la lesión. La mayoría de estudios son lesiones isquémicas, y las que hay en trauma, tras estos tres que son los más recientes, 2000, 2018 y 2020, en el último, en el 2020, se dice que hay una recuperación significativa en la función neurológica, pero no impactó en la mortalidad. Los otros, que son en roedores, disminuye el edema citotóxico, no lo han aplicado en seres humanos. Entonces, cuando estaba haciendo la revisión y la charla, cuando empecé por abarcando el tema de las dianas farmacológicas, dije, entonces no hay nada, no hay evidencia que respalde ninguna de estas terapéuticas para aplicarla a nuestros pacientes. Encontré esta revisión, que es, alguien se hizo la misma pregunta, mucho antes que yo, por supuesto, y se preguntó que todos son estudios preclínicos, todos son experimentos en roedores que tenemos nosotros. Este tabla me pareció pues muy interesante, y reporta que cuáles son los experimentos clínicos en seres humanos en lesión cerebral por trauma craneoencefálico. Son pocos, y como podemos ver, la mayoría se quedan en fases 2. Los que han intentado en fase 3, ninguno ha demostrado pues beneficios. Los detienen por futilidad, los detienen o simplemente terminan, pero no hay beneficios, mortalidad, no son seguros, no lo recomiendan. Entonces realmente no es suficiente, no hay evidencia suficiente que avale usar estas dianas terapéuticas. Entonces, nosotros, ¿qué debemos saber o qué debemos hacer y cómo abordar a nuestros pacientes en la sala de reanimación? Para esto, esta tabla, que me pareció muy chévere, que nos muestra, digamos que esta incluye dos grandes estrategias. La primera, que es la que vamos a hablar, que son las estrategias de neuroprotección. Y la segunda también nos da de una vez una guía de las estrategias en hipertensión endocraniana, que es tema de otra charla. Entonces, para la neuroprotección, principalmente, ¿qué tenemos evidencia y qué debemos hacer nosotros en la sala de reanimación? Conocer cómo es la ventilación mecánica en estos pacientes, que es obviamente evitar, ya lo vamos a hablar, sobre hipoxemia, hipercapnia, y esto, mantener unos niveles de seguridad en nuestros pacientes. ¿Cuál es la forma correcta de manejar la presión arterial media y asimismo impactar en la presión de perfusión cerebral, el flujo sanguíneo cerebral? La posición del paciente, cómo debe estar la cabecera, cuál es la posición ideal de nuestros pacientes, control de la fiebre, control de la glicemia y prevención de convulsiones. Entonces, primero, la posición, a lo más básico, no necesitamos recursos, solamente necesitamos hacerlo y conocerlo. Lo que recomienda la literatura es tener a nuestros pacientes con una cabecera a 30 grados, para así disminuir la presión intracraneal sin afectar la presión de perfusión cerebral ni el flujo sanguíneo cerebral. Tras estos dos estudios, que fue donde básicamente han unido o unificado, perdón, la evidencia grande. Esta es una revisión que efectivamente pues recomienda la cabecera a 30 grados. Dice que cuando está pues a 0 grados aumenta la presión intracraneal. Asimismo, si lo subimos de 45 grados, disminuimos la presión de perfusión cerebral. Y la cabeza en la línea media, y esto es principalmente, o sea, tener el paciente con cabeza en línea media es para no colapsar la vena yugular y permitir un drenaje venoso cerebral adecuado, que cuando ésta colapsa o no se puede hacer este drenaje, aumenta la presión intracraneal. Y por último, lo pongo acá, es evitar las maniobras de Valsalva. Digamos que esta forma se hace pues teniendo, según la condición obviamente neurológica de los pacientes, pero
Si los vamos a sedar o a intubar, pues inhibir reflejos, ya lo va a mencionar en intubación, pero pues tu oxígeno, la laringoscopia, el manejo analgésico antes de en la secuencia rápida de intubación, porque todas estas valsalvas pues aumentan la presión intracraneal, que es algo que no queremos hacer. El segundo tópico es la ventilación mecánica. Como lo mencioné al inicio, en relación con el Glasgow, pues Glasgow menor a 8, trauma craneoencefálico severo y tiene indicación de asegurar la vía aérea. Entonces debemos asegurar la vía aérea en estos pacientes. Hay algunos estudios que han reportado que tal vez no cumple el criterio de Glasgow, pero son pacientes que están muy agitados, que no han logrado controlar ni sedar de otra forma y prefieren prevenir agitación y convulsiones con ventilación mecánica, sedación y pues ventilarlos para disminuir la presión intracraneal y excelente medicación en la secuencia rápida de intubación para pues inhibir el reflejo de oxígeno y el dolor en la laringoscopia directa. Una de las revisiones grandes en las recomendaciones de ventilación mecánica en trauma craneoencefálico severo y de ahí es donde nos dice que debemos intentar una ventilación balanceada protectora en este tipo de pacientes. Del que parámetro que más se habla, pues es la PCO2, que debe estar entre 35 a 40 milímetros de mercurio y propender para no caer ni en hipocapnia ni en hipercapnia. La hipocapnia genera en el paciente una vasoconstricción que reduce el flujo sanguíneo cerebral y aumenta la resistencia vascular sistémica en los pacientes. Y la hipercapnia, vasodilatación, aumenta el volumen sanguíneo cerebral, pero ojo, dentro de la terapéutica, digamos que las estrategias agudas para hipertensión endocraniana está la hiperventilación, que debe, de hecho, la literatura dice que no debe ser en las primeras 24 horas, idealmente, a menos de que la condición sea crítica y así lo requiera por nivel de presión intracraneal, pero no es una medida que debamos hacer ni perpetuar en el tiempo, porque también es lesiva para los pacientes y obviamente evitar hipoxemia por el daño isquémico o hiperoxia por el tema de aumento de la producción de radicales libres de oxígeno. Y el PIB que nos recomiendan es manejar un PIB de 6 a 8, porque cuando aumentamos el PIB, aumenta la presión intracraneal, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y también disminuye el drenaje venoso cerebral con la vena cava superior. Entonces, otra forma para aumentar la presión intracraneal. Como lo mencioné, el tema de la medicación, premedicación en la secuencia rápida de intubación. Tercero es la presión intracraneal, que pues tiene estrecha relación con la presión de perfusión cerebral. Entonces, digamos que la recomendación grande es evitar la hipotensión, porque digamos que en todos los pacientes críticos o en general en los pacientes críticos y en los neurocríticos no es la excepción, la hipotensión es un desenlace independiente para pronósticos desfavorables en el paciente crítico, no es ajeno al neurocrítico y digamos que nos hablan sobre que los cambios de la presión arterial media tienen algo que ver con la autorregulación cerebral, pero estos pacientes en particular pues no tienen una adecuada autorregulación cerebral porque están sufriendo una lesión cerebral que altera todas las vías bioquímicas y la cascada inflamatoria. Entonces, evitar la hipotensión porque disminuye la presión de perfusión cerebral y aumenta la presión intracraneal. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros pacientes disminuye la presión arterial media? Entonces, cuando disminuye la presión arterial media, disminuye la presión de perfusión cerebral, mecanismo compensatorio es vasodilatación cerebral, aumenta el volumen sanguíneo cerebral y aumenta la presión intracraneal. Y esto es lo que se conoce como la cascada vasodilatadora. Ahora, a diferencia de si aumentamos la presión arterial media, evidentemente, según la etiología, hasta unos límites, hay unas recomendaciones para presión arterial media por patología, pero a grandes rasgos, si aumentamos la presión intracraneal, aumenta la presión de perfusión cerebral, vasoconstricción, disminuye el volumen sanguíneo cerebral, disminuye la presión intracraneal. Entonces, evitar presión arterial media baja. La recomendación del Brain Trauma Foundation, que es, digamos, de las fundaciones o grandes escuelas que generan guías y recomendaciones en trauma craneoencefálico, recomiendan una presión arterial sistólica entre 100 a 110 milímetros de mercurio, pero se debe individualizar al contexto del paciente y a la etiología del trauma craneoencefálico. Las últimas guías publicadas por ellos fueron en el 2017, esa es la 4ª edición, y hasta ahí quedaron. Y presión de perfusión cerebral, lo ideal es mantener entre 60 a 70 milímetros de mercurio
y se ha visto en la medicina basada en la evidencia que mantener en este nivel genera mejores resultados neurológicos y mayor supervivencia en los pacientes con buen desenlace neurológico funcional. Siguiente tópico es la temperatura. Entonces, ya sabemos que pues cuando un paciente tiene fiebre, aumenta la demanda metabólica cerebral, respuesta inflamatoria y se traduce en aumento de presión intracraneal y flujo sanguíneo cerebral. Entonces, si tenemos, de hecho, la recomendación de pacientes neurocríticos es no dejar que la temperatura suba más de 37,5, que ni siquiera es fiebre. Porque desde 37,5 los experimentos clínicos aleatorizados han demostrado que un paciente en las primeras 72 horas del trauma cráneoencefálico que haga temperaturas superiores a 37,5 se ha relacionado con peores desenlaces neurológicos y se considera un factor pronóstico independiente, pues lesivo o negativo para el paciente. Este es un estudio grande que fue en el 2000 que empezó a hablar sobre ser un poco más estrictos con la temperatura. Y lo otro es que se habla mucho, pues, hipotermia temprana, sí o no, que hay otros escenarios donde sí ha mostrado un beneficio para los pacientes, por ejemplo, en los cuidados postparo, pero en este escenario, estos son dos experimentos clínicos aleatorizados que no se recomienda la hipotermia temprana en estos pacientes, se ha evidenciado y relacionado con peores desenlaces neurológicos y aumento en la mortalidad. La recomendación, y es clara, es no dejar que su paciente haga fiebre, si es un paciente neurocrítico, mantenerlo a una temperatura menor de 37,5 y si empieza a acercarse a esta temperatura, tome medidas como antipiréticos para hacer control de la temperatura. El control glucémico, entonces, la hiperglucemia por estrés, que es, digamos que el más grande de los mecanismos en el paciente neurocrítico para hacer hiperglucemias, pues se relaciona con peores desenlaces neurológicos, es un factor pronóstico negativo en pacientes críticos. En la literatura, cuando pues revisaba los estudios, si hay muchos estudios de hiperglicemia en trauma craneoencefálico severo, no hay un valor que recomienden específico para pacientes neurocríticos, sino que se adhieren a la recomendación de los pacientes críticos en general de 140 a 180 miligramos por decilitro, basados en el Sugar, que es el estudio, pues digamos que grande y que ya habíamos revisado también nosotros. Entonces, 140 a 180 miligramos por decilitro para el control glucémico de nuestros pacientes. Y las convulsiones, cuando un paciente convulsiona, de hecho en cualquiera de los escenarios, pues aumenta la tasa metabólica y consumo de oxígeno cerebral y aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Especialmente en los pacientes con trauma cráneoencefálico hay una reducción significativa del umbral de convulsiones y pues obviamente en relación a las lesiones estructurales y funcionales, también depende pues digamos que del tipo de trauma, qué tan severo fue, cuál es la localización del sangrado. Para esto hay unos estudios que nos dicen, porque claro, siempre ha estado el debate de, ¿le pongo profilaxis anticonvulsivante? No le pongo profilaxis anticonvulsivante. Entonces, como no hay un consenso actualmente, pero sí nos dice la evidencia que hay una lesión, hay unos factores predisponentes para yo sospechar que mi paciente tiene una alta posibilidad de hacer convulsiones y voy a intervenirlo de forma preventiva. Localización del sangrado intracraneal, corticales y temporales, que son las zonas pues más epileptogénicas. El segundo es extensión de la lesión y el volumen de sangrado. Para algunas cortes dicen que es de 40 mililitros, otras de 50 y unas más bajas desde 25 a 30 milímetros de sangrado. Entonces no hay un consenso, pero pues digamos que dicen que tener en cuenta el volumen de sangrado. Y pacientes que de ingreso identifique yo en la imagen, si no tengo pues un monitor para presión intracraneal de forma inmediata, desviación de la línea media o pacientes que ya tengan hernias, cualquiera de los tipos de hernia intracraneal, es altísimo riesgo de convulsión y debemos intervenir de manera preventiva. Los estudios siempre han diferenciado en las convulsiones tardías y tempranas. Las tempranas son de 24 horas a 7 días y las tardías son mayores de 7 días. La evidencia ha solamente encontrado y ha respaldado en algo, no es tampoco una evidencia muy sólida para intervenir o prever las convulsiones tempranas. No para las tardías, no existe ninguna evidencia que si le pongo anticonvulsivante preventivo voy a impactar en las convulsiones tardías y estas se relacionan en un 90% con el daño estructural con el que quede el paciente después del trauma cráneoencefálico. Entonces, para las
tempranas. Este es un estudio grande, una revisión sobre el manejo anticonvulsivante en lesión cerebral traumática del 2020. Y entonces traje 3 estudios. Este que fue publicado, este que fue el primer estudio, muy bonito y muy interesante, 1990, y fue el primer estudio que fue un experimento clínico aleatorizado que demostró que la fenitoína sí tiene beneficios para reducir las convulsiones tempranas versus placebo. Desde acá fue cuando se comenzó en trauma a recomendar el uso de fenitoína, y de ahí en adelante todo el mundo siguió con la fenitoína basado en este experimento clínico aleatorizado. Esta es una revisión sistemática de Cochrane que comparaba los tratamientos farmacológicos en la prevención de convulsiones después de trauma craneoencefálico y reporta, ojo acá, baja calidad, pero sí evidenció en algunas, pero no fueron estadísticamente significativas para prevenir convulsiones tempranas, que son antes de 7 días. No hay evidencia para las convulsiones tardías ni impacto en la mortalidad, y no hay evidencia en su efectividad y su uso. Y ahora que fue en el 2016, que fue un metaanálisis que comparó el levetiracetam versus la fenitoína para pues la profilaxis de convulsiones. Y ellos lo que concluyen es que el levetiracetam no es superior en eficacia para la reducción de crisis tempranas, pero sí en seguridad. Y yo pienso que desde aquí, bueno, hay otros estudios, no es el único, que empezamos a cambiar o se empezó a cambiar la estrategia. De hecho, ya en los últimos consensos y guías ponen más levetiracetam. Algunos grupos que publican estudios, revisiones de casos, manejan con levetiracetam, sobre todo es por su seguridad y efectos adversos, pero no hay una diferencia en cuanto a su efectividad, ambos en tempranas. Y por último, que no lo tenemos pues a la mano en la sala de reanimación, pero debemos conocerlo, es la monitoría neurocrítica. Entonces, el que más estudios tiene, el que más se usa y el que más se usa en la mayoría de las instituciones que tengan pues la posibilidad de tener alguno de estos instrumentos, está el catéter intraventricular para monitorear presión intracraneal. Lo normal o lo ideal es tenerla menor a 20, algunos cortes dicen que menor a 22, y pues si aumenta la presión intracraneal, pues reduce la presión de perfusión cerebral y aumenta la probabilidad de isquemia y herniación en nuestros pacientes. La Brain Trauma Foundation dice que sí y recomienda el uso de monitor de presión intracraneal para los pacientes con Glasgow menor a 9, más que tengan una tomografía anormal. Ahí hay una recomendación con buena evidencia que debemos, bueno, el grupo de neurocirugía, implantar el catéter para presión intracraneal. Si bien los estudios que quieren ver si tener un paciente con monitor de presión intracraneal me impacta o no en desenlaces como estado neurológico, como mortalidad, no. No lo han logrado establecer, hay baja calidad, no hay diferencias, pero si la recomendación sigue con buena evidencia, que es mejor si el paciente tiene un Glasgow menor a 9 y un TAG normal, pues monitorizarlo. Entonces, se puede, digamos que intraventriculares, intraparenquimatosas, no es, digamos que nuestro campo de acción, pero sí tener en cuenta que pues el intraventricular es el más frecuente, es el que tiene costo más bajo y nos ayuda también como terapéutica porque se drena líquido cefalorraquídeo y pues es una de las estrategias para el manejo de estos pacientes, pero el mayor riesgo de infección. Otros métodos para monitorear presión intracraneal, porque no todos vamos a tener la posibilidad de tener el monitor de presión intracraneal según el sitio donde estemos trabajando. Entonces, TAC cerebral es el método más rápido, más rentable, y debemos recordar los signos de hipertensión endocraneal, edema cerebral, buscar las hernias, para pues, pensar que nuestro paciente tenga un aumento de la presión intracraneal y considerar intervenirlo. Otro es la resonancia magnética, pero pues es costosa, no está disponible fácilmente y se necesita uno un poco más entrenado para identificar estos hallazgos. La tomografía Doppler intracraneal, operador dependiente, la vaina del nervio óptico. La mayoría de cortes dice que pues mayor a 5 milímetros ya es, digamos que es sugestivo de hipertensión endocraneal, y podríamos tomar estrategias terapéuticas con esta medida, la cabecera del paciente. Nosotros debemos entrenarnos en esta medida, que sí es algo que hacemos en la sala de reanimación. Y desplazamiento de la membrana timpánica, eso tiene muy baja evidencia y pues es algo que no se usa.
Otra es la presión de perfusión cerebral, como les mencioné, entre 60 y 70 son las recomendaciones actuales para prevenir isquemia cerebral y lo buscamos basados en la presión arterial media. Esta es la presión tisular de oxígeno cerebral, que es un catéter intraparenquimatoso, pues es cuando está aumentado mayor a 20, pues reduce el flujo sanguíneo cerebral y principalmente los grandes estudios de trauma lo usan y lo recomiendan para titular las terapias médicas o quirúrgicas. Son los grupos neuroquirúrgicos los que más, pues obviamente, reportan al respecto porque son quienes lo ponen y lo manejan. Y intervenir en hipertensión intracraneal, disminuyendo isquemia cerebral, sobre todo refractarias al tratamiento. Hay muy poca muestra porque eso casi no se tienen estas modalidades de monitoría neurocrítica, pero sí ha demostrado mejoría en disminución de tasas de mortalidad. Y la microdiálisis cerebral es algo que tampoco es fácil de conseguir, pero pues digamos que ha tenido un gran uso y su impacto principal basado en estas mediciones, que es puro metabolismo cerebral, piruvato, lactato, glucosa, del metabolismo cerebral, pues aporte a la ciencia y es basado en estos modelos en que se ha estudiado las terapias farmacológicas de las que comencé hablando, pues que no hay evidencia. Entonces, para concluir y finalizar la charla, la neuroprotección son estrategias médicas y terapéuticas en pro de preservar el funcionamiento cerebral y pues disminuir los desenlaces adversos en nuestros pacientes. La mayoría de las estrategias, como lo mencioné, son de tipo no invasivas, económicas y asequibles y nosotros debemos estar relacionados con estas para poder intervenir en nuestros pacientes y propender por un mejor desenlace neurológico. No hay evidencia sólida sobre terapias farmacológicas basadas en la fisiopatología y me llama mucho la atención porque es una problemática grande en salud pública que no se han hecho como más estudios a pesar de la alta incidencia y prevalencia de la lesión cerebral traumática, y neuroprotección no es lo mismo que tratamiento de hipertensión endocraneal. Como si lo son estrategias de hiperventilación, terapia hiperosmolar, pseudoanalgesia como barbitúrico, derivaciones ventriculares y craniectomías descompresivas, que son una revisión aparte a esta. Muchas gracias.